En Millennium, para contar con evaluación precisa, continuamos con En el Blanco, con la conducción de Javier Blanco. Bueno, lo dicho, estamos en comunicación con Federico Machado del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte aquí. Contanos, ¿cómo evaluás este episodio de las LEFIs, la volatilidad que dejó en las tasas, la sobrereacción porque se les escapaba el dólar? A mí me sorprendió, porque... Insisto, para mí era un escenario previsible, más cuando escuché la explicación del presidente del Banco Central que decía teníamos tres escenarios, el uno no funcionó, el dos no funcionó, este era el tercero. Pero en el tercero se tomaron 72 horas para reaccionar y después sobre reaccionaron y ahora lo paga el sector privado, parece. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que definitivamente fue una salida muy desordenada y me parece que el gobierno confió en que este tercer escenario no iba a generar semejante nivel de volatilidad, ¿no? Después de la licitación, la 1 de julio, que coincidía la fecha de liquidación con el fin de las LEFI, o sea que liquidaba el 10 de julio, sí. Ellos ya sabían que ahí quedaban 9.5 billones que no tenían destino, ¿no? Entonces me parece que, como bien decís, era previsible que se iba a generar algún grado de caos luego de esa licitación. Evidentemente esto el gobierno no lo evaluó del todo bien, sobre todo teniendo en cuenta la prudencia monetaria que han llevado adelante durante lo largo del programa, ¿no? Una de las grandes anclas principales ha sido mantener la base monetaria creciendo al ritmo de la demanda de dinero para intentar que no haya sobresaltos ni en el tipo de cambio ni en los precios. Y bueno, definitivamente esto fue muy desordenado y ahora estamos pagando las consecuencias porque terminamos con un nivel de tasas reales más alto y con un tipo de cambio más alto. O sea, empeoraron las dos variables que deberían haber mejorado en este contexto. Sí, yo lo marcaba en el programa pasado y también la semana pasada y en la apertura de hoy cuando decía los que se mostraban como campeones de la no emisión, de repente tiraron 15 billones de pesos al mercado, increíble era. Ahora, ¿cómo juzgás la reacción? ¿Se fueron de mambo también con la absorción posterior? Porque en esa charla que dio por en el canal de streaming oficialista Bauxi, le decía, no, calculamos 3 billones tomamos con esto el primer día, 1,7, y fíjate que lo que se llevaron fueron 4 billones 700 en títulos de deuda. Pero lo que vemos después es que las tasas, claro, se fueron muy altas y hoy nos desayunamos que ya, por ejemplo, lo descubierto está cerca del 86%, un poco por arriba del 86%. Yo creo que de alguna manera el gobierno está variando un vals con este tema, ¿no? Entonces dan 2 pasos para este lado, después 2 pasos para el otro, después 2 pasos para este, después 2 pasos para el otro. Pensá que antes de que ellos anunciaran el fin de las LEFI eran más o menos 8 o 9 billones. Cuando ellos anuncian que iban a terminar a mediados de julio, los bancos lo primero que hacen es llenarse más de LEFI, ¿no? Entonces ahí se infla hasta 15 billones. Sí, casi 16, con lo cual, 15, 8 creo que fueron, sí. Uno debería pensar que esos 9 billones originales debería haber quedado parte en LECAP y parte disponible en la liquidez diaria. Lo que termina haciendo el gobierno termina absorbiendo la totalidad de esos 15 billones, ¿no? 5 en la licitación original, 5 en la licitación de emergencia y otros 5 más o menos, capaz un poco menos, pero casi, con las intervenciones del Banco Central. Entonces, prácticamente lo que antes era una liquidez para mantener el día a día de los bancos de 8 o 9 billones se redujo estrepitosamente hasta 1 o 2 billones estarán circulando ahora, ¿no? Yo creo que ese es el motivo por el cual volaron las tasas en la última semana. Si bien ahora se acomodaron un poco, bueno, todavía estamos viendo niveles de tasas reales muy altos. Claro. Pensá que la inflación de los últimos 2 meses, analizarlo sabemos que es un ejercicio un poco exagerado, pero analizada es un 20% anual, 1.5 mensual. Sí. Y estamos viendo tasas del 35 o del 40%, lo cual obviamente que para el sector privado es totalmente inviable. Sí, y 35 y 40% ahora con la... Ahora después de la baja, claro. Llegamos a ver, la tasa de adelanto se estaba viendo, saltó hasta un 85%. Claro, por eso yo te la mencionaba recién, sí. Imagínate lo que es para una pyme, ¿no? Tener que adelantar un cheque, una operación muy normal en pequeñas y medianas empresas. Tenés para cobrar cheques a 30 días o 60 días, tenés que pagar los sueldos hoy, bueno, vas descontando y vas jugando con esa liquidez.
es catastrófico, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo lo mencionaba justo en la apertura. Te decía, ¿cómo imaginás este reordenamiento del mercado? En el sentido de, ahora, mañana vamos a conocer la convocatoria de una nueva subasta de deuda que va a apuntar a renovar al vencimiento de casi 12 billones que se juntó para fin de mes. ¿Cómo imaginar ese vencimiento y esa licitación de deuda? ¿Puede volver a descalibrar todo o imaginás que va a ir encontrando, digamos, que el carro funcionó y se van acomodando los melones, dirían? Un poco de las dos cosas. Yo espero que no llegue al nivel de desequilibrios que tuvimos durante esta semana, pero sí me imagino que va a haber una demanda de liquidez en esa licitación, y sí me imagino, en este caso, al gobierno no convalidando tasas mayores a las de mercado, como fue la última vez, ¿no? Que pagaron tasas mucho mayores para intentar absorber todos los pesos que habían quedado dando vueltas, sobre todo creo que con el objetivo del tipo de cambio, que se estaba acercando a los 1.300, y me parece que el gobierno temía que en julio, en el marco del fin de la cosecha, etcétera, el dólar cruzara esa barrera y fuera a testear la banda superior. Entonces, me parece que en esta licitación el gobierno debería cortar a un nivel de las tasas de mercado y eso va a hacer que los bancos demanden parte de esa liquidez y se vuelvan a inyectar pesos. Por eso digo un vals, ¿no? 2 pasitos para acá, 2 pasitos para allá, intentando llegar a algún nuevo punto de equilibrio. Yo me imagino eso, ¿no? Que se van a renovar gran parte de los 12 billones, porque obviamente que lo que vence en esto es esta LECAP de corto plazo van a ir renovándose a 15, a 30 y a 45 días, pero me imagino un rollover inferior al 100% y que esos pesos vuelvan a inyectarse, y ahí veremos o cierto alivio en las tasas, pero también podremos ver presión cambiaria. Respecto de lo que decías, y es el impacto en la economía real, vos mencionabas muy bien lo de la tasa de descubierto y el impacto que pueden tener en muchas empresas, yo también en la apertura hablaba de eso. ¿Crees que el hecho de que esto pueda quedar encapsulado haga que este episodio de tasas, en la medida en que no se devuelva a desbordar, no tenga impacto mayor en la economía real? O por el contrario, como ya venía trastabillando, porque si uno mira la tasa de actividad, llegamos a... El proceso de recuperación se completó allá por febrero, pero si mirás bien los números, a partir de ahí es como que estamos... Estancados. Claro. Estuvo la caída de marzo, la recuperación de abril y el estancamiento en mayo. Sí, estamos prácticamente en los mismos niveles de febrero, que además es el nivel de actividad de los últimos 10 años, 15 años, que Argentina no puede superar, ¿no? Claro, es el techo que no podemos nivel superar. De MAE, que es una banda superior de la producción. Y yo creo que sí, que repercute este ruido en las tasas, repercute fuerte en la actividad. Uno espera, ¿no?, que con la estabilización, la caída de los precios, cierta estabilidad cambiaria, manteniendo el superávit y demás, este nivel de actividad continúe creciendo en algún punto, pero me parece que las tasas reales tan altas es hoy el principal obstáculo para eso, y bueno, este es el mes en el cual esa variable empeoró peor que durante todo el gobierno de Milei. Entonces yo creo que la repercusión se va a estar sintiendo, por lo menos en el nivel de actividad de julio. Quizá pasa algo parecido a marzo, ¿no? En marzo entró en crisis la variable cambiaria, tuvimos una caída muy fuerte y una recuperación instantánea en abril. Quizá ahora pasa eso, ¿no? Si las tasas ahora se acomodan en niveles un poco más razonables, quizá tengamos una desaceleración de la actividad fuerte en julio y una recuperación rápida en agosto o en septiembre, ojalá. Habrá que ver qué pasa también con la expectativa electoral. Desde este punto de vista te pregunto, ¿cuál es tu actividad diaria? En el sentido, ¿tenés una cartera de clientes que son empresas? ¿Haces trabajos de consultoría? No, yo me dedico a la consultoría macro y además trabajo en una empresa de montaje y construcción, donde trabajo en la parte de administración y finanzas, así que un poco de esas dos cosas. Después tengo mi cartera personal, pero no asesoro financieramente a clientes. No financieramente, pero a empresas sí. Trabajo en una empresa en la cual yo hago la administración financiera. Ok, y cuando te toca, o sea, tuviste que lidiar con este episodio de tasas, ¿te afectó o no? Digo, la empresa para la que trabajás. Sí, claro, a uno le afecta primero porque el daño que se hizo en la curva de peso de corto plazo, uno tiene invertido en fondos comunes de inversión y demás, donde espera cierta estabilidad, como si fuera un money market, ¿no? Y en la repercusión de las LECAP, eso un poco te daña en el día a día. Después uno intenta más o menos administrarlo. Si es un episodio rápido donde uno puede intentar bancársela con la liquidez que tiene y no estar descontando valores, es una cosa, y si
Si este ruido se sostiene durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ahí me parece que la repercusión es más fuerte. Y en el caso de la empresa en que trabajás, ¿también se manejan con descubierto de cuenta corriente? Sí, también. Y entonces, ¿cómo les pegó eso, el tema del salto? ¿Qué es? ¿Tenés que acelerar cobros? ¿Cómo reaccionás ante eso? Porque claramente, supongo, no lo tenían previsto. No, por supuesto no lo tiene previsto. Y sí, tal cual, intentás acelerar cobros o intentás posponer pagos en la medida de lo posible, ¿no? No todo se puede administrar, a veces tenés que asumir los costos. Como te digo, una tasa que sube muchísimo durante 3 o 4 días no te va a generar un daño irreparable. Si esa tasa se mantiene durante varias semanas, ahí cambia un poco el panorama. Por eso sería bueno que este vals sea suavecito, volviendo a la imagen que usaste. Por lo menos que los pasos sean cada vez más chicos, ¿no? Entonces, ahora que no se vuelvan a inyectar una cantidad de pesos descomunal y después se vuelvan a absorber, sino que vaya buscando en este juego entre los bancos, el mercado y el gobierno, vayan buscando un punto de equilibrio. Bueno, creo que es evidente que este es uno de los problemas que puede tener el plan económico. ¿Por qué? Porque hay un ancla monetaria muy fuerte que a su vez está vinculada con el ancla cambiaria, y eso, en el momento en el que vos tenés un trimestre malo como es este, porque no hay liquidación del agro, porque tenés más demanda de energía, porque tenés proceso electoral, o te va a repercutir en el tipo de cambio o te va a repercutir en las tasas. Entonces, de alguna manera el gobierno está permanentemente eligiendo entre esas dos variables a dónde se quiere comer los mayores costos. Claro. En este caso creo que eligieron muy fuertemente comerse los costos en la tasa de interés y reducir los costos en el tipo de cambio. Yo creo que eso le puede ser un poco más redituable al gobierno electoralmente, pero no es lo más sustentable para el plan, porque quizá el plan funcionaría mejor con un nivel de tipo de cambio entre 1.300, 1.350 y las tasas reales un poco más bajas, por lo menos de acá a mediano plazo, ¿no? Por la actividad, por el superávit fiscal, por la cuenta corriente. O sea, formás parte del grupo de los que creemos que muchas de estas cosas que son decisiones de política económica y de decisiones políticas ahora pueden cambiar después de las elecciones, que hay mucho que está subordinado a llegar a las elecciones con una inflación dominada. Sí, no sé si... Es difícil interpretar cuáles son las intenciones del gobierno en términos de su estrategia política. Lo que yo pienso es que ellos evidentemente están priorizando la baja de la inflación y la estabilidad cambiaria por sobre una cuenta corriente más sana y por sobre niveles de tasa más bajas y un crecimiento económico más fuerte, ¿no? Más sólido. Claramente eso es una prioridad. Después interpretar que es una cuestión electoral y que va a cambiar después de las elecciones queda a cuenta de cada uno. Uno puede sacar esa conclusión, pero me parece que quizá es un poco la idea del gobierno, es mi mandato electoral es bajar la inflación como sea. Entonces, si yo destruyo la cuenta corriente, si destruyo la producción, si pongo las tasas al 8.000%, todo es secundario una vez que yo haya reducido la inflación, y cuando la inflación sea menor al 10% anual, ahí voy a empezar a recalibrar el plan. Digo, esa podría ser otra posibilidad. No sé si está supeditado exactamente a las elecciones, pero bueno, me parece que la prioridad está clara. Bueno, se dice que en charlas con empresarios, varios importantes funcionarios han dicho, cuando le preguntan sobre, y empresarios de distintos sectores, del sector del agro, de otros sectores, y con banqueros, por ejemplo, cuando le preguntan, pero ¿cuál es la prioridad? Y te contestan, ganar las elecciones. Así que parece que viene por ese lado. Fede, y después, pasado el horizonte de las elecciones, ¿qué imaginás? ¿Rompemos ese techo de actividad o no? ¿Están dadas las condiciones o no? ¿Y transformamos en esto en un proceso de crecimiento sustentable o volvemos a repetir el péndulo de los últimos 15, 20 años? Yo creo que el camino para que podamos superar este estancamiento crónico que viene teniendo el PBI argentino es que no volvamos a caer en una devaluación abrupta, que en este caso me parece que se traducirá en una ruptura del techo de la banda. Si el dólar se va al techo de la banda, pero se mantiene ahí cerca, digamos, entre 1.300, 1.400, sin que el Banco Central tenga que salir a vender reservas, sin que ese techo se perfore, me parece que están dadas las condiciones. Hemos tenido un bajo traslado a precios, están dadas las condiciones para que con estabilidad cambiaria el país empiece a crecer fuerte. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que ese techo se respete? Y bueno, tiene que caer el riesgo país.
Porque si no cae el riesgo país, el gobierno todavía tiene que enfrentar de acá hasta enero, incluyendo el pago de los bonos de enero, 8.000 millones de dólares en pagos de deuda. Además tiene 1.000 millones de dólares el Banco Central en términos de bopreales. Sí. Además de todos los pagos de las provincias, además de un montón de cuestiones que hace que esas reservas netas, ¿no?, que luchan por estar positivas, bueno, nunca terminan de consolidarse en un nivel fuerte. Si no baja el riesgo país y el gobierno tiene que seguir recurriendo únicamente a organismos internacionales o alguna emisión de bonte o a estas compras del tesoro, etcétera, para pagar la deuda al contado, bueno, me parece que en algún momento esos stocks se terminan y la cuestión se complica. Así que creo que es muy importante la baja del riesgo país. El gobierno va a decir, bueno, el riesgo país es todo cuestión electoral, ¿no? Entonces quizá por eso yo dicen, mi prioridad es ganar las elecciones. Sí, dicen que no es riesgo país, es riesgo política, dicen ellos. Claro. De cualquier manera, creo que es una buena señal el hecho de que hayan estado comprando dólares las últimas semanas el Tesoro, aunque a uno siempre le queda esta incomodidad de decir, pucha, no compramos cuando estaba a 1.100 y estamos comprando ahora totalmente a 1.270, es raro, coincido. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Coincido. Sí, a mí lo que me asusta es que se tenga tanto miedo con los instrumentos o se los invalide y se compren discursos que van para el otro lado directamente, como que emitir siempre es malo y no siempre es malo, como que el Banco Central no sirve, como que esas cosas, sí. Pero diste una indicación muy válida. Entonces, el indicador que recomendás mirar es riesgo país. Federico, gracias por este contacto. Ha sido muy grata la conversación. Por favor, Javier, gracias a vos y disponible para cuando quieras. Bueno, gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos para despedirnos. Au.